Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Qué bendición saludarlos. Gracias por estar esta mañana acá acompañándome. Los invito a que leamos en el libro de Marcos capítulo 16, los versículos del 14 al 16. Dice lo siguiente: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor Jesucristo había resucitado y se le había aparecido a María Magdalena, y ella, cuando lo vio, obviamente sorpresa, pero a la vez gozo y alegría, y fue a comunicárselo a los otros hermanos. Pero dice la palabra aquí en Marcos que no le creyeron. No le creyeron porque pues estaban aterrados de creer algo así, ¿no? Y después el Señor se le presentó a dos personajes en el camino de Emaús, y también ellos pronto supieron que era el Señor. Ustedes ya conocen la historia también. Pues ellos también vinieron y le contaron e hicieron lo mismo que hizo María, pero tampoco le creyeron. Entonces empieza el versículo 14: finalmente se apareció a los 11. Ahí estaba incluido Tomás con ellos. Y pues estando allí sentados en la mesa les reprochó su incredulidad, su dureza de corazón, porque un incrédulo o alguien que no cree es porque está duro en su corazón, porque no han creído lo que le han visto resucitado. Les puso su tarea de ir por todas las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Pero el versículo de hoy, el que quiero que hagamos el énfasis de este devocional, es el 16, porque el Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo ha sido controversial con muchos teólogos y muchas personas que estudian la Biblia y bueno, todo ese tipo de cosas, hablando aquí que sería que el Señor se equivocó. ¿Cómo así que el que creyere será condenado y el que fuere bautizado será salvo? Bueno, todo ese tipo de cosas. Es decir, la pregunta es: si yo me bautizo, ¿soy salvo? Entonces, esa es la controversia. Pero aquí el Señor es clarísimo, porque Dios no es un Dios de confusión, es un Dios que quiere aclarar para cada uno de nosotros lo que debemos hacer para Él, lo que debemos serles fieles a su obra y a todas las cosas, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Redentor. Entonces, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hasta aquí como que se corta, ¿no? Se corta el versículo para aquellas personas o aquellos que insisten que el bautismo en agua es necesario para la salvación, ¿sí? Por eso bautizan a los recién nacidos, creyendo que si se mueren prematuramente, ya bautizados, pues se salvaron. Pero lo que continúa diciendo el versículo es decisivo para entender que el bautismo nada tiene que ver, ¿cierto?, o no tiene ninguna participación con la salvación. Dice: mas el que no creyere, ¿cierto?, será condenado. No dice: el que no fuere bautizado será condenado, sino que dice: el que no creyere será condenado. O sea, es aquí muy fácil de entender: la salvación es por fe y no por obras, porque esto lo aprendemos de Efesios también 2:8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe? La única obra que vale aquí es la del Señor, porque Él murió por nosotros, por ustedes, hermanos, por mí. Eso lo sabemos nosotros y estamos seguros de ello.
pero tal vez la persona que hoy nos está viendo por primera vez este mensaje, en este video, tal vez no lo tenía claro. Y eso es lo que hizo el Señor. Nos salvó y nosotros lo hemos recibido porque creemos en esa obra salvadora, por fe. No es obra nuestra, ni es que nosotros tengamos que hacer algo para recibir eso, porque no es ningún mérito. No tenemos ningún mérito. No lo merecemos además. Es por fe que lo hemos recibido al Señor. Y no es por las obras para que nosotros nos demos de que hemos hecho algo para merecérnoslo, sino el Señor absolutamente todo lo puesto, todo lo pagó, todo lo hizo Él. Nada más ni nadie podrá hacer algo que diga o levante la mano y me merezco que Dios me dé tal cosa, porque no es así, no existe ni existirá. Si leemos en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, lo que acabo yo de explicar, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es sencillamente un acto de fe, ¿cierto?, en el poder de Dios. No es una obra de justicia, es decir, una obra por la cual nosotros merezcamos ser salvos, ya lo había explicado, sino una obra de fe. En realidad, lo que este versículo nos enseña es que debemos creer, o la persona que quiere ser salva, la persona que no conoce de Jesucristo, o la persona que simplemente ha escuchado en todas las navidades de Jesús, debe creer en su muerte y su resurrección. Es necesario para la salvación, cual es consistente con todos los otros versos de la Biblia. Esto no lo aplica solamente acá, en el Marcos. Se trata que hay varios ejemplos de la salvación en la Biblia, pero hoy traigo uno. Juan 13:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Quizás el bautismo no sea la esencial para la salvación, o sea, no es esencial, pero para una cosa sí es esencial, diría yo, ¿cierto? Es absolutamente esencial para la obediencia, para obedecer. Jesús le dijo a los creyentes que se bautizaran y ellos deben hacerlo. Se convierte en esencial tan pronto como Jesús lo ordena. Así debe de ser. Jesús nos dijo: usted, hermano, y yo hemos sido bautizados. Nos hemos bautizado, y si a un hermano que me está oyendo no lo ha hecho, hermano, esto es una parte de la obediencia a Cristo. Él dijo: bautícense, pero no porque eso sea para salvación, sino porque creen en Él, porque confirma, ¿cierto?, su devoción, su amor, su señorío, su humillación, todo a Jesucristo. Cuando uno toma esa decisión, es magnífico, es maravilloso, es un testimonio delante de los demás diciendo: soy un hijo de Dios, soy un seguidor de Cristo, soy el Hijo de Dios. Él, Señor Jesucristo, es mi hermano mayor, es mi Señor, es mi Redentor, es mi Salvador. Eso es lo que termina por concluir una persona en la cual, por la fe, tiene a Jesús en su vida. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Dese cuenta la diferencia entre entender, ¿cierto?, qué es el bautismo y no entenderlo. Así de sencillo es. En conclusión, mis hermanos, podríamos decir que no es agua del bautismo lo que salva, no es el agua del bautismo lo que salva, sino la gracia de Dios aceptada por nosotros, por la fe en Cristo. El bautismo es una señal externa en una fe interna, porque la respuesta que le dio
el Señor Jesús al ladrón en la cruz, ¿cierto? Entendemos que Él no se salvó porque Él no fue bautizado. Él se salvó porque Cristo lo recibió, porque Cristo lo salvó, porque Cristo murió por Él también. El bautismo solo sin fe no lleva automáticamente a una persona al cielo. Los que rechazan creer serán condenados. Los que rechazan creer en Cristo, no importa que esté o no bautizado, ¿cierto? Si no confiamos en nuestro Señor, en el Hijo de Dios, como lo decía, lo leíamos ahorita en Juan 3:18, ya hemos sido condenados. Pero si creemos en el unigénito Hijo de Dios, seremos salvos, somos salvos. Él es el que salva, Él es el que dio la vida por nosotros. Y mi hermano, esto debemos aplicarlo en todo tiempo, en todo momento. Cada vez que tengamos la oportunidad y que el Señor nos ponga una persona que no conoce de Dios o que ha oído de Dios pero que no lo ha aprendido a conocer a través de su palabra, esto es lo que le debemos decir. Los rituales y todo ese tipo de cosas que vemos que hacen la mayoría de personas no es el camino verdadero, no se van a salvar, están perdidos, necesitan saber cuál es su Redentor, cuál es el Salvador del mundo, a quién seguir y quién es el que hizo la obra, porque cuando bautizan a pequeñitos es una obra del mundo, es una obra del hombre, no es obra de Dios. Cuando recibimos a Cristo creyendo que Él es el unigénito de Dios, que Él murió y resucitó, es la salvación, es lo que necesitamos. Mis hermanos, prediquemos el Evangelio, llevemos las buenas nuevas, la noticia de la palabra al que está necesitado. Nuevamente los invito para que estemos unidos en oración todo el tiempo, porque tenemos seres queridos, seres amados, amigos, vecinos, en el cual ellos de pronto no conocen esta verdad. Llévenle ese mensaje, ir y predicar por todo lugar. Cada nación suya, hermano, es su vecino, es su hermano, es su primo, es la persona que no conoce. Esa es su nación. Id y predicar. Mis hermanos, un abrazo desde la distancia. Acompáñenme a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú no eres un Dios de confusión, sino eres un Dios maravilloso que aclara nuestra vida, que a través de tu palabra nos enseña, nos ayuda a dirigir nuestras vidas, Señor. Hoy sabemos que tú eres nuestro camino, Padre. Tú eres el que endereza lo torcido, Señor. Tú eres el que cambia, renueva la mente, el corazón, Padre. Enséñanos, Señor, a seguirte, a amarte más, a ser fieles a ti, Padre. Que cada uno de mis hermanos tenga hoy ese esfuerzo, esas ganas, esa pasión por predicar tu palabra, por llevar el mensaje, Señor, por saber que hay uno que nos ha amado mucho, mucho y que espera por nosotros. Y Él va a venir a llevarnos con Él para tener una vida eterna. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre del cielo, por este plan, por esta obra, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga.